Hablar de racismo y política, estamos con el profesor Rashid Rabih. Él es filósofo, enseña también en el Departamento de Teología en la Universidad Católica y en Antonio Ruiz de Montoya. Gracias, profesor, por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. Empecemos primero por esta idea de por qué el racismo se cuela en la política. ¿Por qué es necesario para el político hacer de la raza un asunto público, cuando podría ser desastroso para él? Sí, en este caso específico, bueno, en primer lugar lamentable, ¿no?, la declaración que ha dado el congresista Bruce, y me da la impresión que él no ha medido, digamos, lo que estaba diciendo, ¿no? En ese segmento incluso lo hace de forma humorística casi, ¿no? Como haciendo una chanza, ¿no? Cuando en realidad lo que parecía que estaba transmitiendo era, bueno, hemos cumplido con una cuota, ¿no? Y hemos debido incluirlo, pues, para terminar de armar aparentemente una plancha diversa, ¿no? Y ganarnos así el electorado, ¿no? Es decir, ahora, no lo deja bien. Ahora, ¿sí? hay que decirlo, en los hechos fue lo que hicieron. Sí, una pues, mujer, sí, ¿no es claro, cierto? exacto. Un provinciano, Así es. uno de Lima. Entonces ya tenemos la plancha diversa. Exactamente, así es. Lo que mostró ayer, que creo que molestó, fue que esto es una estafa, lo que nos estaba diciendo. Sí, Nosotros sí, no sí. queríamos hacer eso, Sí, por supuesto. ¿ok? Pero lo tenemos que hacer para dar la impresión de. Así es. Así Es un adorno, Así es, así es. ¿no? Sí, Y como sí. son vicepresidentes y nunca van a ser elegidos presidentes, No hay problema. no hay problema. Así es. ¿Ese fue el mensaje, cree usted? Eh, ¿Para la mayoría lo escucharon? Eso por un lado, ¿no? Eso por un lado, o sea, mostrar de manera tan descarada, tal cual, ¿no? Digamos, cómo se había armado esa plancha y de paso descalificar a los electores, ¿no? A los potenciales electores y descalificarse ellos mismos de cómo han armado, ¿no? Esa selección, ¿no? Ahora, de esa forma, ¿no? hay que decir, sin embargo, que la raza sí ha sido un elemento utilizado en las elecciones en otro sentido. Por ejemplo, el señor Acuña, Claro. él es de una raza distinta. Así es, así es. Entonces, Sí. no solamente no lo oculta, Ajá. lo usa. Ajá, ajá. Y lo uso para decirte, yo soy como tú, tienes que votar por mí. Sí, Identifícate conmigo. Sí. El argumento empático emocional. Sí, hay ahí una estrategia. Ahora, hay que hacer referencia a que en el caso del candidato a Acuña, él aprovecha más bien un eslogan que estaba asociado con su institución, ¿no? Con Así su es. respectiva institución, y la quiere trasladar a la política. Entonces hay una estrategia de querer, de alguna manera, ¿no?, manipular la afectividad, ¿no?, en base a la identificación que eso pueda generar por una característica en particular que se quiera destacar, ¿no? Que finalmente eso además es el racismo también, ¿no? El que le demos predominio a una característica en particular sobre otras y que eso nos sirva para descalificar o en este caso como estrategia política para sobrevalorarnos, ¿no? Claro, el tema es el siguiente, hay que entender, ¿no? La Ajá. igualdad ante la ley nos hace Ajá. a todos ciudadanos, Así es, así es. al margen de dónde vengamos. Así es, eso no interesa. Claro, pero si el origen es la razón por la cual somos elegidos, nuestro mérito es haber nacido en determinado lugar y en determinada familia. Sí, pues no, eso es una barbaridad, porque estaríamos entonces en un esquema premoderno donde habrían pues algunos que están por encima de otros, Hay por castas. ciertas, exactamente, ¿no? O la visión estamental, ¿no?, de una sociedad basada en estamentos, donde la movilidad social pues es inimaginable, ¿no? Porque simplemente uno nace en cierta condición y se va a quedar ahí instalado, ¿no? A menos que de alguna manera se apiaden los que estén en algún estamento superior y hagan que de alguna manera eso se vaya, pues, se genere el ascenso, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Claro, entonces, sí. el principio de igualdad, ¿no es No, cierto?, queda destruido con este tipo de totalmente. comentarios. Así Y es. también el principio de justicia, Además. porque la además. justicia es darle a cada uno lo Además. que merece. Sí, y lo más terrible aún, sumémoslo, el principio de libertad. El principio de libertad, porque le impide a las personas, porque tienes que ser de determinada forma. Yo te encasillo en esta forma. El presidente Vizcarra no es reconocido por los méritos como presidente regional y la trayectoria que él había hecho, sino simplemente teníamos que cumplir con la cuota, ¿no? Ya. Entonces es infame, ¿no? Claro. No se puede decir algo así, ¿no? Además de alguien con el que has trabajado, ¿no? Bueno, ha sido tu jefe, él ha Sí. sido ministro, no solamente Sí. trabajó en la campaña, sino fue- Claro. y está molesto porque efectivamente lo sacaron del ministerio. Sí, Como el pues. señor Heredia está molesto. Ajá. Pero eso no justifica lo que ha De dicho. ninguna manera. Ahora, Así es. los intentos de mejorar lo que dijo, No. ha dicho, hay todo un tema de cómo se piden disculpas en este mundo, ¿no? El tema Sí. del perdón. Así es.
Si usted considera que yo lo he ofendido, entonces le pido perdón. A ver, No, filosóficamente, ¿cómo está ¿dónde está el perdón ahí? No, claro, el perdón en primer lugar siempre, además parte desde la perspectiva de la víctima, de la persona que ha sido ofendida, ¿no? Y es a la que tenemos que darle predominio, ¿no? Y más bien nosotros al momento de acogernos, reconociendo la falta que hemos hecho, tenemos que abandonar nuestra posición de haber estado tan centrados en nosotros mismos, ¿no? Y en este caso él sigue reproduciendo con sus afirmaciones, con el Twitter que coloca, cuando dice, no, en realidad yo me estaba refiriendo a los limeños, ¿no? No, en todo caso he ofendido, ¿no?, a los blancos. A los blancos. Como yo. Así es, exacto, ¿no? Entonces, ya no entendí nada. Sí. Ahí sí. estoy perdida. He ofendido a los blancos. Sí, entonces este es un asunto, digamos, de nuestro grupo, digamos, y claro, de ninguna manera he estado haciendo alusión o he querido ofenderlo, y además hay otros comentarios peores. Una persona le dice, no, pues, estas cosas se guardan, se dicen en privado, pues. No. ¿Cómo se te ocurre decirlo en público? No, ni en público ni en privado, ¿no? O sea, entonces, lo que le está diciendo es, esta es la forma en la que nosotros pensamos, claro, pero no se puede decir. Así es. No, es esta mala costumbre, ¿no?, de mantener todo esto oculto, tapado, ¿no?, y no ventilarlo, ¿no? Lo interesante de todo esto es la visibilidad, ¿no?, que nos da para poder discutir acerca de esto, y eso es lo más importante, ¿no? Hay un verbo en el Perú que a veces es difícil de entender en el resto del mundo, que es cholear. Claro. Entonces, lo que hizo ayer Bruce es cholearlo al presidente de la República. Así es. Sí. ¿De dónde viene esa necesidad, casi psicológica, de ningunear al prójimo? Claro. Viene esta necesidad de alguna manera de establecer como categorías, ¿no? Y a partir de esas categorías que hemos hecho, privilegiando un elemento nada más del otro, tratar de colocarnos en una posición de superioridad también, ¿no? Y eso es además una falsa identidad que estamos construyendo, ¿no? Porque no valoramos a la persona por lo que es, no dejamos que el otro se nos presente tal como es, con sus virtudes y con sus defectos, ¿no? Sino queremos encasillarlo y hacer de ese encasillamiento que nosotros terminemos en una mejor posición, ¿no? Dice Jorge Bruce, que es psicólogo, en un libro que se llama Nos habíamos choleado tanto, que los peruanos tenemos una especie de, ya desde que somos niños, somos preeducados, predestinados antes de entrar al preescolar, para hacer una rápida categorización en torno al aspecto, el origen, el modo de hablar, la lengua, etcétera, para colocar a estas personas en determinados estamentos a toda velocidad. Así es. ¿Es así? Sí. Justo en estos días, por el curso que yo doy de Ética y Ciudadanía en la Ruiz de Montoya, hay un ejercicio personal que me gusta hacer cuando toco justo este tema, que es que me escriban de forma anónima para que no se sientan comprometidos cuándo fue su primera experiencia de haber sido discriminados y cuándo más bien ellos ejercieron racismo. Y aparecen, todas las experiencias son en la niñez, ¿no? Entonces, ¿En la niñez, en colegio o desde el ámbito familiar, ¿no? Y encontramos de todo, ¿no? Algunas más en términos cómicos, ¿no?, en bromas, chanzas que se hacían entre compañeros, o dentro de las mismas familias, ¿no?, lo cual también es doloroso, ¿no? O que se le diga a una persona, digamos, algo que es real, ¿no es cierto? Es real que eres un niño afroperuano, hoy día es el Día de la Cultura Afroperuana. Caramba. Es real. ¿Ya? Acá tenemos una persona que trabaja, que la llamaron del colegio porque el niño se había trompeado porque le habían dicho que era negro. Y la mamá le dice, pero hijito, tú y yo somos negros, ¿cuál es el problema? Claro. La forma. Yo te descalifico porque tú vienes de un sitio peor, o que yo adjudico que es peor. Y ese sitio es tu raza, tus padres, tu origen, todo. Así es. O sea que esto se remonta a la más tierna infancia. Así es. Y como bien señalas, dentro de la diversidad de características que podemos encontrar en una persona, dentro de toda su riqueza, simplemente nos quedamos con un aspecto y lo usamos para denigrar, ¿no?, y ponernos en una, digamos, posición mejor, ¿no?, y privilegiada, ¿no?, de alguna forma, ¿no? Por eso se usa tanto, ¿no? Porque es un problema de autoestima, probablemente. Si uno tiene la autoestima alta, no necesita estar ninguneando a los demás. Claro, es un tema de autoestima, pero también de ciertas condiciones que sociales, de alguna manera... ¿no? Claro, es uno mismo y el entorno que lo permite. Y el entorno que lo permite, ¿no? Porque también una buena autoestima necesita que cada cierto tiempo se vaya fortaleciendo, ¿no?, constantemente con relaciones también sanas, adecuadas,
con vínculos también horizontales, con experiencias también positivas al Ahora, respecto, es ¿no? extraño este caso, y Ajá. algunos lo han comentado, porque el señor Bruce es una persona que defiende los derechos de las minorías Sí. LGTB. Por supuesto, él presentó Entonces, el proyecto de unión exactamente. civil, ¿no? Entonces, Ajá. si tú estás defendiendo minorías estigmatizadas, Ujú, abandonadas por la sociedad, marginalizadas, invisibilizadas, ujú. ¿cómo Sí. puedes tener un comentario racista? Sí, lo uno no excluye a lo otro. Ese es el tema. ¿No? Es lo que estamos viendo, ¿no? O sea, incluso en un mismo segmento poblacional o en personas con las mismas condiciones, entre nosotros mismos, ¿no? Tendemos a discriminarnos, ¿no? De alguna forma, porque intentamos, pues, ubicarnos por encima o olvidamos totalmente eso, ¿no? Y hacemos un corte y pensamos que estamos en discursos distintos también, ¿no? Entonces ahí también eso significa una revisión constante de nuestras propias prácticas cotidianas, ¿no? Y no olvidarnos de la diversidad, ¿no? Que nos componen y nos enriquecen. Claro. Eso es perder el Claro, porque si foco, el señor ¿no? Bruce hubiera dicho, nosotros celebramos la diversidad y al Así contrario, es. queríamos una plancha diversa Por supuesto. porque nos parecía un error no tenerla diversa. Así es, eso es distinto. Eso es distinto. Totalmente, así Pero es. a decir, Así es. bueno, éramos muchos blancos, teníamos que traer un cholito de provincia pues para barajarla. No lo dijo así, ojo, no estoy citando. Exacto. Pero fue el sentido, Lo ¿no? termina transmitiendo de esa forma, ¿no? Así es. Y habla además totalmente pésimo acerca de su organización política y cómo Bueno, eso determinan ya. los cargos, etcétera. O sea, como ¿no? dice alguien, me dijo, está mal en tantos niveles, en tanto en el personal, en el social, en el político, en tantos niveles está mal, Ajá. pero creo que él no lo ha entendido todavía. Pero es bueno que lo aclaremos Así es. para que haya también, estos temas producen una reflexión. Así es. Y yo creo que para la gente más joven en redes sociales Ujú. ha sido muy impactante. Y eso me ha gustado, porque los ha impactado mucho. Eso es bueno, significa que el país está cambiando. De eso se trata. De que los más jóvenes están cambiando. Sobre todo. Sobre todo. Sobre todo. Muy bien. Muchísimas gracias. Nos tenemos que No, ir. al Se acabó el contrario. programa. Nos encontramos mañana. Por supuesto, si no pudieron verlo, lo pueden ver en alguna red social, que estamos en todas. Y mañana continuamos nuevamente en Voz Alta.